les pareció ver esos cuadros que están en todos los libros de historia y que sería fantástico? Miren, si ustedes son padres, vayan con sus hijos. Si ustedes son hijos, vayan con sus padres. Y si ustedes son maestros, lleven a sus alumnos. Ese es un sitio que cualquier venezolano tiene que conocer y tiene que conocérselo como la palma de su mano. Tiene que ir y decir esto es aquello. Pero estamos aquí de regreso y vamos a hablar un poco más de la sociedad patriótica. ¿De dónde se origina la sociedad patriótica o de dónde se origina la influencia que tuvo la sociedad patriótica en este proceso de la Declaración de Independencia? Ya hemos viajado hasta 1809, 1810 y 1811. Ahora tenemos que viajar 20 años antes. Vamos a viajar a 1789. Estamos en la Revolución Francesa. Estamos en Francia, estamos en París. En esa época se forman clubes que van cambiando la opinión pública, que van moldeando la opinión pública. De primer momento, la Revolución Francesa la domina un grupo que se llamaban los girondinos. Y nuestro héroe, Francisco de Miranda, que quizás es el héroe principal de esta historia, Francisco de Miranda fue un gran girondino y fue amigo de todos los girondinos. Y en esa época el poder pasa de los girondinos a los jacobinos. ¿Y quiénes eran los jacobinos? Era un club que se llamaba los jacobinos y que fueron entrando en la asamblea o que fueron apoderándose de la asamblea y eran los más radicales. Esa es una historia muy simpática. ¿De dónde viene el origen de que a ciertos grupos de políticos se llamen de izquierda? Eso viene de los jacobinos, porque en las asambleas los jacobinos eran los más recalcitrantes, los más radicales, los más cabeza calientes, los que querían cortarle la cabeza al rey, los que querían cortarle la cabeza a los que no eran revolucionarios, y ellos se sentaban del lado izquierdo de la convención. Entonces, si el presidente de la convención está aquí donde estoy yo, ellos se sentaban aquí a mi izquierda. Y de ahí quedó que los grupos radicales son los grupos de izquierda. Les cuento esto porque Francisco de Miranda, como ya les dije, vivió eso. No solamente lo vivió, sino lo sufrió. Porque cuando salen los girondinos del poder y llegan los jacobinos, él está a punto de perder la cabeza. Miranda es hecho preso y estuvo un par de veces a punto de ser guillotinado. Y ahí les recomiendo un libro fantástico, si quieren leer esa historia, que es un libro de Juan Ular Pietri que se llama algo así como Miranda y la sonrisa de la guillotina. Ahí van a ver todas esas vicisitudes de Miranda y cómo estuvo a puntico de perder la cabeza, y no por loco, sino perderla de verdad, verdad. Entonces esos clubes hicieron historia porque creaban opinión. Cuando Miranda viene a Caracas, él ingresa en la Sociedad Patriótica y la pone, como diríamos hoy, patas para arriba. Sabemos así, la Sociedad Patriótica en ese momento era un club un poco elitesco. Cuando llega Miranda, la socializa, como ya les dije, admite todo tipo de gente y la convierte en realmente un órgano de opinión, que es ese órgano que comienza a presionar y a presionar al Congreso para que declare la independencia. Miranda estaba clarísimo de que la mitad de la población eran las mujeres y por eso él pensaba que tenían que tener alguna participación política. Y díganme ustedes si no es bastante lógico. Entonces, de ahí, por eso es que les dije ya, que nació el himno nacional y de ahí nace esa fuerza de la sociedad patriótica porque movía a la sociedad. La gente la sentía, o sea, la sentía en sus discusiones, en sus opiniones, hasta sacaron un periódico que se llamaba El Patriota y la sentía cuando salían por las calles alborotados. O sea, ellos imbuyeron a la ciudad de ese afán independentista, de ese afán separacionista de esa corona española. Y lo más importante es que fijaron posición. O sea, yo soy o con la independencia o soy antiindependencia. Pero entonces si eres antiindependencia eres godo y eres otros adjetivos más. Pero ellos logran focalizar la discusión en un punto en el cual ellos son el marco de referencia. Eso va llegando a su clímax cuando llegamos al 19 de abril, pero ya de 1811. Ya ha pasado un año del 19 de abril, aquel en el que se dio ese golpe caraqueño, en el que salió en Parán. La sociedad patriótica lo festeja por todo lo alto. Pero empiezan las críticas contra la sociedad patriótica. Le hacen básicamente dos críticas. Unos que lo critican de anarquistas, o sea, de gente que lo que quieren es el relajo y que aquí se forme cualquier cosa. Y otros que lo critican de que son como un paralelo al Congreso. Mira, si ya tenemos un Congreso, ¿qué es lo que están haciendo ustedes discutiendo cosas? Eso que lo discutan allá. ¿Quién responde a esas críticas? Miren, dos personajes bien importantes en la historia. El primero, Francisco Antonio Paúl, que le decían Coto Paúl, que era uno de los favoritos de Miranda. Coto Paúl, como le decía la gente, da un discurso, amigos míos, incendiarios. Ustedes escúchenlo y se van a dar cuenta. La anarquía, esa es la libertad. Que la anarquía nos guíe. Cuando ésta haya destruido lo presente y aspectos sangrientos hayan venido por nosotros, sobre el campo que haya labrado la guerra, se alzará la libertad. Y el otro discurso lo da nada más y nada menos que Simón Bolívar. No es que hay dos congresos,
¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y para dormir en los brazos de la apatía, ayer fue una mengua, hoy es una traición. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces de todos los intereses revolucionarios. Porque él da ese discurso defendiendo que la sociedad patriótica no era un segundo Congreso, defendiendo ese otro punto por el cual atacan a la sociedad patriótica, sino que ellos son más bien parte de esta sociedad y que están solicitándole al Congreso que tome esa decisión. Entonces éramos un país que teníamos los 4 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial y vamos a decir electoral también. O sea, teníamos unas elecciones. Pero ¿qué nos faltaba? Nos faltaba ser independientes, nos faltaba separarnos de España. Entonces se decide discutirlo el 2 de julio, pero se mandan unos emisarios a consultar con el Poder Ejecutivo. Recuerden el Poder Ejecutivo que eran Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan Escalona. Entonces lo discuten con ellos y el Poder Ejecutivo, o sea, los presidentes, teníamos 3 presidentes en esa época que se turnaban de semana en semana, están de acuerdo con la Declaración de Independencia y se hace una sesión el 5 de julio temprano en la mañana. Esa sesión es privada, o sea, no asiste público y se le informa a los representantes del Congreso de la opinión del Poder Ejecutivo, por decirlo así, de los 3 presidentes. Y después se hace una sesión pública, que es la que pueden ver ustedes ahí en ese cuadro magnífico de Juan Lovera, que vean que están los congresantes sentados en primera fila detrás del público y si alcanzan a ver arriba en el balconcito todavía más público. Se hace una sesión pública que échenle pichón. Los 36 diputados hablan, los 36 diputados dan discursos y algunos de ellos más de una vez. En una sesión maratónica a las 3 de la tarde se declara la independencia y entonces viene esa apoteosis de Francisco de Miranda que sale con su bandera, va a la catedral, van con él los hijos de José María España, este héroe que hemos mencionado varias veces que murió ahí ahorcado. Y con su bandera, que es un poquito diferente a la que nosotros tenemos, en el sentido de que el amarillo es un poquito más grande que el azul y el azul un poquitico más grande que el rojo, entra a la catedral, hace que el obispo de Caracas, Monseñor Colly Prats, jure la independencia y con su bandera va a la Plaza Bolívar, que en ese momento, les repito, era la Plaza Mayor. Es su gran apoteosis. La apoteosis, vamos a decir, llega todavía a un culmine mayor, a una altura mayor, porque a los pocos días, ese mismo Congreso que declaró la independencia, nombra a la bandera de Miranda como bandera nacional. Ahí ese héroe tan escarnecido que luchó tanto por nuestra independencia vivió, como diríamos hoy en día, su cuarto de hora, porque no había pasado un año de eso y ya él estaba preso en La Guaira y después de ahí a La Carraca, allá en Cádiz, en España, donde murió y lamentablemente ni los restos de él nos quedaron para venerarlos. Él no está en el Panteón Nacional, sus restos se perdieron. Así que amigos, esa era la historia que le queríamos contar hoy, es la historia que queríamos recrearles hoy. Espero que se hayan metido en ese ambiente, que la hayan vivido y que la hayan gozado.